Presidencia de la República. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? 39 años, René. No puede ser. Yo tengo 53. Pues eres comeaños. Pues sí, pero a veces cuando ya los candidatos a la presidencia son sí, menores. Me quiero ver a los 53. ¿Quién sabe? Tengo que cortar un poquitito más el pelo. No sé por adentro cómo me siento, pero cuando yo veo que los candidatos a la presidencia llegan a tener menos de 40 años y yo tengo 53, empiezo a verme como estos viejitos molones, así de estos muchachos que no. ¿Cómo te sientes tú a los 39 para esto? Yo no creo en los relevos generacionales. Yo creo más bien en el diálogo entre generaciones. O sea, no creo en esta idea de que llega una generación y desplaza a las demás. Creo más bien que lo que tenemos que hacer es como que unir talentos, quien tiene más experiencia, quien viene con mucha energía, con mucha idea de innovar, y ahí es donde sale lo mejor. Ahora, recientemente han sido electos muchos liderazgos jóvenes en el mundo. Por ejemplo, ahora que fue electo el presidente de Francia, pues tiene prácticamente mi edad. El primer ministro de Canadá pues, me llevará 3, 4 años. Pero también hay gente mayor que resulta electa. Me parece que la edad no es una limitación. Y en mi caso, pues mi candidatura sí viene acompañada, René, de un ánimo muy fuerte de cambio. Yo estoy convencido que el país no va bien, que México tiene que cambiar y que el cambio tiene que ser profundo. Porque más por donde lo veas, más allá, digamos, de lo que decimos los políticos, en corrupción, el organismo internacional más serio es Transparencia Internacional. México, fíjate, ya está en el último lugar en sobornos entre todos los países de América Latina. El tema de la violencia, René, o sea, ya es insostenible. No exagera la gente cuando dices que estamos peor que nunca. Tú ves las estadísticas oficiales, las del propio gobierno, y el año que acaba de terminar, 2017, es el año a nivel nacional con más violencia en los últimos 20 años en nuestro país. Entonces no podemos seguir como vamos. El problema del empleo y del salario, cada vez los salarios son más bajos. O sea, se ha venido precarizando año con año el salario. Cifras oficiales del INEGI, no es que ahorita yo sea candidato de la oposición. Hoy ya el 50% de la gente que tiene trabajo gana menos de 2 salarios mínimos, es decir, menos de 160 pesos al día. Yo digo, ¿quién puede vivir dignamente con menos de 160 pesos al día? Entonces, materia de corrupción, inseguridad, salarios bajos, México necesita un cambio profundo. Pero la corrupción es un asunto que está adentro del corazón de la gente. O sea, es un problema que no se puede resolver, o sea, o sí se puede resolver con políticas públicas. Se le puede poner una tapa a la corrupción. Te digo por qué sí. ¿Cómo se hace que la gente se porte bien? Déjame platicarte un caso. A ver. Muchas veces cuando nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, los mexicanos decimos, no, bueno, es que allá hay menos corrupción porque tienen otra cultura, se habla otro idioma, hay otra idiosincrasia. Pero cuando un amigo tuyo y mío está en Tijuana y cruza la frontera a San Diego, yo me pregunto, ¿por qué baja la velocidad? ¿Por qué se pone el cinturón? ¿Y por qué no tira papeles por la ventana? ¿A poco le cambió la cultura cuando cruzó a Estados Unidos? No. Lo que pasa es que sabe que allá las sanciones son severas. Hay un ejemplo que me parece que es el mejor. Corea, toda la península de Corea, hasta el año 1948, era un solo país. Hace muy poco de esto, hace 7 décadas. Toda la península un mismo país. Ahí sí, para que veas, nadie puede alegar, no, es que hay distinta cultura, distinta geografía, distinta idiosincrasia. Todos eran coreanos, hablaban el mismo idioma y tenían la misma historia. Se divide el país en 2 y se crean 2 naciones completamente independientes, con 2 gobiernos completamente diferentes, con leyes distintas. Hoy, Corea del Sur está entre los países con menos corrupción de todo el mundo, en el índice que publica Transparencia Internacional, y Corea del Norte está entre los países con más corrupción, en el lugar 171 de 180 países. Eso quiere decir, René, que no es cierto que haya países culturalmente corruptos, que no es cierto que nos tengamos que resignar a la corrupción. Eso quiere decir que si hay 2 cosas: 1, de veras voluntad
voluntad política para acabar con la corrupción, y 2, las leyes y las instituciones correctas, se puede resolver el problema de la corrupción. Y te doy 2 ejemplos concretos. 1, reformar el artículo 108. Que el mismo presidente de la República pueda ser juzgado por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo. Es decir, que ya no haya intocables en México, desde el presidente. Y 2, la reforma al 102, que es, por ejemplo, lo que López Obrador no quiere, para que la Fiscalía, que es la que persigue, la que investiga los delitos, sea completamente autónoma, completamente independiente, que puede investigar inclusive al presidente de la República si comete un acto de corrupción. Que la regla general deje de ser que el corrupto se sale con la suya, y la nueva regla general sea que el que la hace la paga. Sí se puede, René. Okay. Corrupción entonces es modificar 2 artículos constitucionales para empezar desde el presidente, y 2, que se respeten las leyes. Eso es un poco el resumen. Que de veras haya voluntad de arreglarlo. Ahora, esa es una, la corrupción, la otra es la violencia. Sí. Ok. El asunto de la violencia es un asunto complejo, muy complejo. Muy complejo. Está, pues, junto con la corrupción, metida en el tejido social. Sí. ¿Cómo se resuelve? Bueno, primero, una tiene que ver con la otra. Es decir, buena parte de los problemas de violencia que tenemos tienen que ver con corrupción. Okay. Con que los políticos se han coludido con los criminales. Y esto tiene ya muchos años. Acuérdate, en la década de los 90, el general Rebollo era el zar antidrogas, el responsable de combatir el narcotráfico en México. Acabó en la cárcel porque estaba coludido con los narcotraficantes. Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo, acabó en la cárcel porque estaba coludido con los narcotraficantes. No es casualidad que Tamaulipas sea de los estados con más violencia de todo el país. Los últimos 2 gobernadores del PRI, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, los 2 están en la cárcel por estar lavando dinero de los Zetas y del Cártel del Golfo. Es decir, cuando tú tienes a los políticos al más alto nivel vinculados con los criminales, pues ¿cómo se va a resolver el problema? Pues primero hay un problema de corrupción. 2, tenemos que cambiar la estrategia, René. Si seguimos haciendo lo mismo, no se va a resolver el problema. Porque en los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad, y la violencia no solo no ha disminuido, ha seguido aumentando. 2017 es el año con más violencia de los últimos 20 años. O sea, cuando la gente dice estamos peor que nunca, no están exagerando. Sí es verdad que estamos peor que nunca. ¿Qué implica cambiar la estrategia? 2 cosas. La primera, atender las causas. O sea, entender que no todo es un asunto de policías. Promover el deporte, la cultura, que haya empleo, que haya oportunidades, sobre todo educación para los jóvenes. Me decía una señora en Ciudad Juárez, mi papá trabaja, la mamá trabaja, ¿quién educa a los hijos? Ella misma me lo dijo, la calle. Por eso estamos proponiendo las escuelas de tiempo completo, horarios extendidos. Si los papás quieren, que ya en muchísimas familias ambos trabajan, los niños se quedan en la escuela, ahí comen comida saludable, practican un deporte, aprenden a tocar un instrumento musical y regresan a la casa cuando los papás pueden estar al pendiente de ellos. ¿Desde la educación pública? Claro, por supuesto. De hecho, ya hay escuelas de tiempo completo. El problema es que son muy poquitas, porque no se le ha dado prioridad, porque no se ha invertido presupuesto en esto. Y la segunda, y con esto le concluyo la idea. Por un lado, te decía, atender las causas, pero por el otro, sí enfrentar el problema de manera distinta. Uno de los grandes errores que se vienen cometiendo desde hace muchos años es que el gobierno se ha enfocado únicamente en detener al capo, a la cabeza de la organización criminal. Por ejemplo, acuérdate cuando detuvieron a Osiel Cárdenas, el líder del Cártel del Golfo. Detener a Osiel Cárdenas no acabó con el Cártel del Golfo, no se desmanteló la organización criminal, inclusive trajo más problemas, porque lo que pasó fue que se desestabiliza la organización, los Zetas se separan y empieza una guerra fuertísima entre los Zetas y el Cártel del Golfo, y hasta la fecha. Si tú tienes amigos en Tamaulipas, Nuevo León tuvo una ola de violencia muy fuerte justamente por la disputa entre estas dos organizaciones. ¿Qué diferencia con lo que sucedió, por ejemplo, en Italia el 9 de enero, donde en un solo día
después de meses de trabajo de inteligencia, de mapear a toda la organización, se detiene a 100 personas, entre ellas a 3 presidentes municipales, ahí está el tema de la corrupción, que estaban coludidos, les incautan el equivalente a 1.100 millones de pesos y queda completamente desmantelada la organización criminal. Es decir, tenemos que trabajar con muchísima más inteligencia. Bueno, yo la respuesta que escucho es muy complejo el problema de la violencia. Sí, tiene ángulos por todos lados. O sea, educación, empleo, corrupción, líderes de cárteles, vinculación de políticos, de gobiernos, o sea, tú eres una persona. Vas a tener que convencer a un país de actuar en contracorriente a eso. Sí, eso es un país maravilloso. Muy complejo. Es un país maravilloso, Orné, de gente muy trabajadora, de gente que quiere un cambio profundo, y yo estoy convencido que juntos lo vamos a lograr. La tercera fue elevar el salario. Es fundamental. Es que lo que está ganando la gente es de veras inaceptable. Te decía que hoy la mitad de la gente que tiene trabajo, ya no digamos quienes no tienen trabajo, la mitad de la gente con trabajo gana menos de 160 pesos al día. ¿Quién puede vivir dignamente con menos de 160 pesos al día? ¿Y por qué aumentar el salario mínimo? Sí. Porque el salario mínimo, en el caso, no estoy comparando con Estados Unidos o con Canadá o con Alemania o con Francia, lo voy a comparar con América Latina, con países que económicamente son inclusive más pequeños que México. Por poder de compra, es decir, ¿qué te alcanza para comprar en tu país con un salario mínimo? Tenemos el más bajo de toda América Latina. Eso es absolutamente inaceptable. Y el salario mínimo siempre es un referente para establecer el resto de los salarios. Y segunda razón, en México tú tienes un organismo, que es el Coneval, que te dice cuánto dinero necesita la gente para no ser pobre. Y resulta que el salario mínimo no alcanza para no ser pobre. Es una contradicción enorme. Es el propio gobierno diciendo, es válido que le pagues así de poco a esta persona, a unas sabiendas de que con ese sueldo, a pesar de que tiene trabajo y gana el salario mínimo, va a vivir en la pobreza. Hay una tendencia a la mexicana que es el aumento del salario mínimo es el banderazo para subir los precios. No, es que por eso tiene que hacer de manera responsable. Lo tienes que hacer de manera inteligente, porque si lo haces de manera brusca, sin una técnica económica correcta, lo que provocas es inflación, que te aumenten todos los precios. Y si hay mucha inflación, a quien más afectas, por mucho, es a los más pobres. Damas y caballeros, Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República, está en la taquilla. Candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? 39 años, René. No puede ser. Yo tengo 53. Pues eres comeaños. Pues sí, pero a veces cuando ya los candidatos a la presidencia son así menores. Me quiero ver a los 50. ¿Quién sabe? Tengo que cortar un poquitito más el pelo. No sé por adentro cómo me siento, pero cuando yo veo que los candidatos a la presidencia llegan a tener menos de 40 años y yo tengo 53, empiezo a verme como estos viejitos molones, así de, tiene un problema en este momento muy grande. Yo estoy muy a favor, y lo he dicho muchas veces, de que se hagan inversiones privadas en gasolinas, en telefonía, en todo. Yo estoy muy a favor de ello. Pero en lo que sí he visto es que los recientes gobiernos, incluyendo los dos gobiernos panistas y el actual gobierno, se les ha olvidado esta identidad nacional que se lograba a través del libro de texto gratuito. O sea, hay una partición en el magisterio, en la manera de enseñarle a los niños, en la manera de generar unidad nacional a través de eso. Voy a hacer un corte y ahorita regreso con estas 3 preguntas, si te parece. Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República. De la educación pública, a mi entender, estos libros de texto gratuitos que se han construido durante muchísimos años, es uno de los grandes logros del PRI al final de cuentas. O sea, lo es, porque hay cosas buenas y malas en los gobiernos anteriores. Sí. Pero es algo que se ha perdido en los gobiernos actuales, que es la educación pública, la identidad nacional. ¿Tienen algún plan para esto ustedes? Sí. A ver, déjame decirte 3 cosas. Sí. La primera es, se ha olvidado que esa debería de ser la gran prioridad para el país, porque no hay otro mecanismo para lograr igualdad entre la gente y para dar oportunidades de desarrollo
mejor que la educación. Alguna vez le preguntaron a Tony Blair, cuando andaba en campaña, que cuáles eran sus 3 grandes prioridades. Y contestó: la primera, educación; la segunda, educación; y la tercera, educación. Entonces, primero, René, entender que la educación tiene que ser la principal prioridad. Segundo, las prioridades deben ser 2 cosas: cobertura y calidad. Tenemos un problema gravísimo de cobertura. O sea, solamente 4, un poquitito menos de 4, de cada 10 jóvenes en edad de estar estudiando lo están haciendo en nuestro país. No me refiero obviamente a los niños en la educación básica, me refiero a los jóvenes terminando la prepa. 4 de cada 10 están estudiando. Países como Corea, que en los años 80 tenía niveles de ingreso parecidos a México y que ahorita tiene un nivel de desarrollo económico muchísimo mayor, tiene a 9 de cada 10 jóvenes estudiando. El promedio entre todos los países de la OCDE es de más de 7, nosotros apenas 4. O sea, hay un primer asunto que necesariamente tenemos que resolver. O sea, ningún joven se debe quedar sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. Y el segundo gran reto es el del modelo educativo, y aquí entra el tema de los libros de texto, pero déjame ir un poquito más allá. Necesitamos cambiar el modelo educativo, porque esta educación en donde los niños aprendían solamente a memorizar ya no va a servir para este mundo tan cambiante. Fíjate, hay un estudio que dice que para el año 2030 7 de cada 10 trabajos que va a haber en aquel entonces son trabajos que hoy no existen, porque está avanzando tan rápido la tecnología que los niños se van a dedicar a cosas que hoy todavía no existen. Entonces ya no va a ser como antes. Estudiabas la carrera, te daban chamba en una empresa y probablemente ahí te quedabas hasta jubilarte. Ahora vas a tener muchos trabajos distintos a lo largo de tu vida y te vas a tener que reinventar, pues tú mismo. Además de periodismo, eres periodista, eres empresario y organizas congresos. Así es ahora el mundo. Te tienes que reinventar, y eso requiere un modelo educativo diferente, mucho más flexible, que enseñe mucho más a pensar que a memorizar. Ok, para mí es una postura de privilegio siempre a las elecciones, porque siempre me toca entrevistar a los candidatos. O sea, menos a uno, que nunca se ha dejado. No le gusta. No le gusta. A Andrés Manuel no le gusta ser entrevistado. No sé por qué. No sé. Yo sí sé por qué. Y lo puedo decir porque se lo digo de frente en los debates. Porque cuando lo confrontas en algunas propuestas absurdas, no tiene respuesta. O sea, a él le gusta ir a sus eventos, dar su discurso y que no lo cuestionen. Pero el ser confrontado, por eso los debates tampoco le gustan, y yo creo que eso no es sano, porque la democracia se trata justamente de que la gente pueda decir: a ver, quiero entender qué propone uno, qué propone el otro, dónde están las diferencias, los quiero ver discutiendo para ver cuál es el que me convence. Tienes unos minutos más, porque yo quiero corte otra vez, sí. Unos minutitos más nada más, 5 más. Ok, porque quiero regresar con un tema que es salud pública. O sea, una vez más escucho, educación pública es muy complejo, y sí, yo no estaba pensando en el factor del cambio, pero salud pública es otro, y ahorita te quiero preguntar por qué. La otra son algunas... Ya estamos de regreso en la taquilla, es Ricardo Anaya. Muchas gracias por la plática. ¿Por qué quieres esta? O sea, para mí la presidencia de la República es sacarse al tigre en la rifa. ¿Por qué, en base a esto que estás comentando, por qué querría alguien ser presidente de la República? Porque, René, México es un país extraordinario, que lo tiene todo. Tiene gente trabajadora, tiene recursos naturales como muy pocos países en el mundo. ¿Qué nos ha faltado? ¿Por qué otros países han logrado avanzar muchísimo más que el nuestro? Porque hemos tenido muy malos gobiernos. Porque si no le entramos nosotros, le van a entrar otros. Y yo estoy convencido, primero, que México necesita un cambio profundo, y segundo, estoy convencido de que trabajando con la gente, como presidente, puedo hacer realidad ese cambio para tener un gobierno honesto y un gobierno que realmente dé resultados. Me quedo con esa de, si no le entramos nosotros, le van a entrar otros. O sea, ¿qué es eso? Bueno, primero salud pública o primero preguntas de personalidad. Lo que tú digas. A ver, de personalidad un poco. ¿Cuándo entraste al PAN? ¿De qué edad? Que tenía 21 años. 21 años. Sí. 18 años
y tienes la candidatura a la presidencia. Sí. ¿No es meteórico eso? Pues ha sido un trabajo muy intenso, es a lo que me he dedicado. He hecho fundamentalmente dos cosas: trabajar, digamos, en el servicio público y prepararme. Son las dos cosas a las que me he dedicado y las fui haciendo en paralelo, porque pues a esa edad ya estaba, digamos, haciendo política, pero también estaba estudiando la carrera, luego hice mi maestría, luego el doctorado, y en paralelo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno de Querétaro, donde por cierto estás organizando unos eventos padrísimos. Pero eso es a ver, Por cierto, ese centro de convenciones lo construimos cuando nosotros estábamos en el gobierno donde se hizo pero la al mismo feria. tiempo doctorado, tal, o sea, ¿por qué? ¿Cómo? Pues porque al mismo tiempo que estaba estudiando, estaba trabajando, porque fui diputado local, fui presidente del partido, fui después diputado federal, es decir, todo el tiempo he procurado seguirme preparando al mismo tiempo que estoy en el servicio público, porque creo que hay que prepararse para poder hacer estas cosas. No creo que le sirva a México tener gente improvisada. Creo que hay que tener muchas ganas, mucho entusiasmo, pero también hay que tener la preparación, y yo he procurado tenerla. ¿Tu vocación es más hacia la empresa o el servicio público? No, al servicio público, porque... Pero la vocación ahora sí que de tu origen político tiene que ver con el respeto a las empresas. Sí, porque yo te voy a decir dos cosas. La primera, queremos que la gente tenga trabajo. Es una prioridad, que la gente tenga empleo y gane bien. Pues el gobierno no genera empleos. La única manera de que haya empleo es cuando hay inversión. Es decir, ¿cómo nace un nuevo empleo? Cuando alguien decide arriesgar su capital, o para poner un nuevo negocio, o para emprender un nuevo proyecto, o para ampliar el que tenía. Solo así se crea empleo. Entonces el gobierno tiene que ser un facilitador de quienes están dispuestos a invertir justamente para que haya empleo. Si tú te dedicas a pelearte con los empresarios, pues lo que va a pasar es que va a haber desconfianza, no van a invertir y no va a haber trabajo. Y quien paga los platos rotos es la gente, no los empresarios. Pero ahora, lo que sí tiene que hacer el gobierno es la salud pública. Por supuesto. A mí me tocó el otro día que le picó un alacrán a una persona que estaba trabajando conmigo. Fui a un hospital general público y había personas, digamos que en los pasillos postoperadas había muchísima carencia, o sea, no puede continuar así la salud pública en México. No solo eso, René. ¿Cuál es el plan para eso? No, tienes toda la razón. Yo llevo muchos años recorriendo el país. Probablemente lo que más me dice la gente es: vamos a la clínica, vamos al centro de salud, vamos al hospital, no hay medicinas suficientes, muchas veces no hay ni siquiera el material de curación suficiente, las esperas aún en urgencias son larguísimas, cuando programan una cirugía tardan muchísimo para llevarla a cabo, es decir, sí hay un rezago enorme. El sistema de salud ha tenido avances, pues claro que los ha tenido, pero está lejísimos de donde tendría que estar. Esto implica primero reconocer el problema, porque yo siempre he dicho que para arreglar algo, lo primero es reconocer que el problema existe. Porque los políticos que te dicen: hombre, está de maravilla, tenemos el mejor sistema de salud pública del país, del mundo, hay abasto de medicamentos en todos los hospitales. Eso no es cierto. Las cosas no están bien. Podrá haber algunos casos, pero en general no está bien el asunto. Segundo, requiere una inversión económica muy importante, otra vez, entender que eso es prioridad. Y tercero, requiere mucha voluntad para administrar correctamente el sistema de salud. Y déjame agregar algo. Vamos a tener que meterle también muchísimo a la prevención, René, porque la población cada vez está viviendo más años. Y las enfermedades que ahora está padeciendo mayoritariamente la población son las crónico-degenerativas. O sea, de la gente que ahorita nos está viendo y escuchando, prácticamente todos tienen un familiar que tiene diabetes, en algún grado, en algún tipo. Diabetes, hipertensión, cáncer, es ahora de lo que más se está enfermando la gente. Y esas son enfermedades que no se contagian, que son crónico-degenerativas y que acompañan a la gente durante periodos muy largos. Si no trabajamos desde ahorita en la prevención, no va a haber recurso que alcance. Entonces, dos cosas: prevenir, y por otro lado, y particularmente para la gente con diabetes, un programa de apoyo total. Es muchísima la gente que padece esta enfermedad y no hay hoy un programa a la altura del reto que tenemos para la gente con diabetes. Ok.
Otro problema complicadísimo. Ricardo, ¿rock, baladas o reggaetón? Fíjate que a mí me gusta un poco de todo. ¿Tocas rock? Pero un poco de todo. O sea, cuando he tenido un grupito musical, un rato toqué el teclado, luego me dio por tocar un poco el ukulele, luego también toqué algún instrumento de viento, y podemos tocar pop, podemos tocar rock, me gusta mucho la trova cubana, me gusta la música clásica, me gusta José Alfredo Jiménez, la verdad es que me gusta en general la música. ¿Quién está cobrando las regalías de la canción de Movimiento Naranja, que es número 1 en España? Qué maravilla de canción. ¿Quién te está cobrando la regalía? Yo quiero la regalía. Si no le está cobrando a nadie, pues yo la quiero. ¿El partido? Oye, ¿Quién? Y este niño es verdaderamente talentoso. Pero dime la verdad, ¿quién está cobrando la regalía? No, me imagino que... ¿El autor? No lo sé, pero me imagino que el autor. Bueno. Oye, pero qué niño tan talentoso. Hablé con varios compositores el otro día, me dijeron que era una gran canción. Eso sí, me dijeron que era una gran canción. Sí. Conozco al compositor, también es muy talentoso. ¿Conservador o liberal? Liberal en el mejor sentido de la palabra. Creo en la libertad. O sea, en cuanto a las minorías, ¿crees en Creo en la libertad, 1, y 2, si ser conservador es querer conservar las cosas como hoy están, pues claro que no soy conservador y quiero un cambio profundo para el país. México no puede seguir como está. ¿Pero qué le dices a la gente que habla de... Hoy en día hay, por ejemplo, en el nivel personal, todo tipo de personas con todo tipo de acepciones religiosas, preferencias sexuales? ¿Qué le dices a esa gente de parte de ti como candidato? No, yo creo en la libertad, creo que hay que respetar a los demás, creo que hay que ser tolerantes, podemos convivir, el pensar diferente, lejos de ser un obstáculo, me parece que es una riqueza. Pues yo lo estoy en una universidad, pues si lo valioso de las universidades es eso, que no todo el mundo piensa igual. Para pensar igual, pues yo ya tengo conmigo mismo y tú tienes con platicar contigo en el espejo. Yo creo que es muy rico platicar con gente que piensa diferente. ¿Se conserva, en tu opinión, la no reelección es un valor de México? Sí, para la presidencia de la República es absolutamente indispensable. Sería un error histórico abrirle la puerta a la reelección. Ya tuvimos a Porfirio Díaz casi 30 años en el poder. No es una buena idea la reelección para la presidencia de la República. 6 años son más que suficiente para hacer un trabajo y después viene otra persona. Ricardo Anaya, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México.